Entonces vamos a ver el ejemplo de regulación en procariontes y uno de los ejemplos que nos sirven mucho para explicar cómo funciona el control de la expresión genética es el uso de los operones. Es usual o es la manera en la que se empieza a ver el control de la expresión genética porque es un mecanismo muy, muy simple. Como van a ver en los videos que vienen, la regulación en eucariontes es mucho más compleja que esta porque requiere muchas más señales para empezar a activarse. Y los operones por lo general requieren una señal o dos señales, y eso es lo que hace que se activen o se inactive la expresión genética de un operón. Entonces, lo que queremos ver aquí, o lo que vamos a ver aquí, son dos operones, el operón LAC y el operón de triptófano, y son ejemplos de el operón LAC de inducción y el operón de triptófano de represión. Entonces ya habíamos visto también cuál era la idea o qué es lo que tenían que entender por un operón. Y nos quedamos en que el operón era un conjunto de genes que se comportan como una sola unidad, junto con su operador y las regiones reguladoras de la expresión. Entonces, esto se parece mucho, o les había dicho que se parece mucho al esquema general de un gen procarionte, en el sentido de que tienen una región controladora, que sería esta de aquí, y tienen una región codificante, que es la que tiene la información para sintetizar las proteínas que queremos sintetizar. La diferencia aquí es que en este caso, el RNA mensajero que se sintetiza a partir de un operón es un RNA al que le llamamos RNA policistrónico. Eso significa, un cistrón sería un marco de lectura abierta. Eso significa que a partir de un solo RNA, lo que tienen o lo que va a resultar es distintas proteínas, porque ese RNA tiene varios codones de inicio y varios codones de stop, uno para cada una de las proteínas que están codificadas en ese operón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 genes, y la expresión de todos estos genes está coordinada y controlada por la presencia de esta región reguladora. De hecho, simplemente con que la polimerasa pudiera unirse a este promotor, cuando transcriba todo esto va a dar lugar a un RNA policistrónico. Un cistrón sería este de aquí, de donde está este auge, hasta donde está este rojo, que lo que está representando es un codón de stop. Entonces, este es el marco de lectura abierta, o el marco de lectura que tienen que utilizar para leer el gen A. Este auge codifica para la metionina del gen A. Y a partir de ahí, acuérdense que hay que ir leyendo de 5' a 3' hasta que alcanzan el codón de stop. En esta región que está aquí, tienen un sitio de unión al ribosoma, de manera que otro ribosoma puede unirse y empezar a traducir desde este punto, desde esta metionina de inicio del gen 2 o el gen B en este caso. Y entonces va a empezar a leer el RNA mensajero y sintetiza una proteína que sería la proteína que está codificada por este gen hasta que llega al codón de stop. Y así sucesivamente. Hay operones que pueden llegar a tener hasta 20 proteínas y esas 20 proteínas están controladas todas por el mismo promotor. No sé, algunos de ustedes me comentaron en algunos de los foros decían que en las diferencias entre procariontes y eucariontes, muchos de ustedes comentaron algo respecto a que los procariontes tenían RNAs policistrónicos y los eucariontes monocistrónicos. A lo que se refieren con un cistrón es que hay, o sea, si te digo monocistrónico, significa ese RNA, cuando se traduzca, va a dar lugar a una sola proteína. Si te digo que es policistrónico, significa este RNA completo, cuando se traduzca, va a dar lugar a varias proteínas. El marco de lectura, ¿se acuerdan qué es el marco de lectura? El marco de lectura es una vez que empezaste a leer y que identificaste el codón de inicio, determinas que ese es el orden en el que tienes que ir leyendo los tripletes hasta que llegas al stop. Cada uno de estos verdes es un marco de lectura distinto para un gen distinto. ¿Sí? Entonces, el cistrón, así como dices, viene desde este auge hasta este stop, y ese sería el cistrón 1, o el cistrón A. Este sería el cistrón B, desde este ATG hasta este codón de stop. El cistrón 3, o C, desde este hasta este. ¿De acuerdo? La palabra cistrón no me gusta mucho porque no me gusta, pero así le llaman a este RNA mensajero. Es policistrónico porque codifica para varias proteínas.
Entonces, vamos a ver dos tipos de operón porque estamos viendo, vamos a ver las dos maneras en que pueden regular la expresión genética. O la activan o la reprimen. ¿De acuerdo? Activar, ya habíamos quedado, cuando activamos es la expresión genética de los genes que están en ese operón, se van a expresar. Y entonces al final lo que van a tener es las proteínas que están codificadas en ese operón en particular. El operón LAC es el ejemplo clásico de un ejemplo de inducción. Y entonces, lo que codifica el operón LAC son una serie de enzimas, de hecho son 3 enzimas o 3 proteínas, que se utilizan o que sirven para que pueda utilizar la lactosa como fuente de carbono. Entonces, el estado basal, o sea, la expresión basal de ese operón, es prácticamente inactivo. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos las gráficas de expresión y les decía, hay una expresión basal y una expresión inducida, o una expresión basal y una expresión reprimida? Depende de qué estemos hablando. Entonces, en condiciones normales, este es el estado basal de ese operón. El operón está totalmente inactivo. Bueno, casi totalmente inactivo, porque tiene una expresión basal. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Y la razón es esta. Si no hay lactosa, entonces ¿para qué quieren hacer las enzimas? Ustedes se acuerdan que para producir una proteína tienen que gastar 4 ATPs por cada aminoácido que junten o que polimericen en una cadena polipeptídica. Entonces, hacer proteínas es muy caro, energéticamente hablando. Como no queremos desperdiciar recursos en hacer algo que no necesitamos, si no hay lactosa, pues simplemente este operón está casi apagado. Y les digo casi apagado porque una de las proteínas que están allí sirven para estar monitoreando qué es lo que pasa fuera de la célula. Y entonces, prácticamente todo el tiempo la célula está haciéndose esta pregunta. ¿Hay lactosa en el medio? Aquí donde estoy viviendo, ¿hay moléculas de lactosa? Y entonces hay dos posibles respuestas. La primera es que no haya lactosa en el medio. Como no hay lactosa en el medio, pues simplemente te mantienes en el estado basal. Como no hay lactosa, no necesitas esas proteínas, no las sintetizas. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si sí hay lactosa en el medio? Cuando sí hay lactosa en el medio, entonces lo que tendría que hacer una bacteria sería aprovechar la fuente de carbono. Y para aprovechar la fuente de carbono, tiene que activar la expresión y sintetizar todas esas proteínas que le sirven para poder metabolizar la lactosa. Y es entonces cuando estamos hablando de un proceso de inducción. ¿Qué es lo que induce la expresión del operón? La presencia de la lactosa. ¿Ok? El operón de triptófano, por otro lado, es el ejemplo contrario. Aquí lo que tenemos es los productos o los productos génicos de ese operón. O sea, lo que ese operón controla la síntesis de o la expresión de, son enzimas que se requieren para sintetizar el triptófano, un aminoácido. Entonces, el estado basal para la síntesis de triptófano en bacterias, todo esto es en bacterias, acuérdense, es un estado de transcripción activa. ¿Por qué? Porque muchas proteínas requieren triptófano. Entonces tienes que estar sintetizando triptófano para que puedas sintetizar las proteínas que necesita la bacteria en ese momento. Entonces, prácticamente todo el tiempo, el operón de triptófano está prendido. Pero eso no quita que estés censando o midiendo cuál es la cantidad de triptófano que está presente dentro de la célula. Y entonces, en un paralelismo con lo que está ocurriendo aquí, lo que preguntas aquí es, ¿hay triptófano en el medio? ¿Sí o no? Si no hay, entonces sigues en tu estado basal. Y el estado basal, para ese caso, es estar sintetizando triptófano. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si por alguna razón, como estamos hablando de bacterias y es medio de cultivo, que alguien le pone ahí un buen, le adiciona una buena cantidad de triptófano? En el momento que eso ocurre, dicen, ok, ¿para qué quiero sintetizar más triptófano si hay mucho triptófano en el medio? ¿Y para qué me estoy gastando la energía en sintetizar todas las proteínas que están involucradas en la síntesis de ese aminoácido si hay aminoácido en el medio? Y entonces lo que hace es reprimir la expresión. Vamos a ver cómo funciona el metabolismo de la lactosa, o más bien no el metabolismo, sino lo que nos interesa aquí, la parte que se requiere o la parte que está controlada por el operón. Imagínense que esto es una bacteria, o más bien esto que está aquí.
Es una bacteria y esta es la membrana de la bacteria. ¿Ok? Y entonces, esta es la parte extracelular de la bacteria, este es el interior de la bacteria. La lactosa es un disacárido. Ese es el disacárido. Es glucosa y galactosa. Y están unidos por un enlace glucosídico, que es este que está aquí. Entonces, para que la bacteria pueda aprovechar esa lactosa, lo que tiene que hacer es que tiene que encontrar una manera, esta molécula, de atravesar la membrana de la bacteria y llegar al interior de la bacteria. Después de eso, tiene que buscar una manera de destruir este enlace que forma el disacárido para separarlos en sus dos monómeros, glucosa y galactosa. O sea, prácticamente lo que haces es romper este enlace nada más. Y una vez que lo tienes de esta manera, entonces sí puedes aprovecharlo, porque ambos pueden entrar a la glicólisis. ¿Sí? Y el hecho de que entren a la glicólisis significa que al final tú puedes obtener ATP y entonces tienes la moneda energética necesaria para hacer todos los procesos biológicos que requieres. Entonces, muy simple, membrana, bacteria, medio extracelular. Si hay lactosa hay que atravesar, una vez que atraviesa se rompe y entra a la glicólisis. ¿Sale? Ahora la pregunta es, ¿cómo hace para atravesar la membrana? Acuérdense que las membranas de las células y de las bacterias son semipermeables, pero lo único que permiten pasar son a veces agua y en algunos casos algunos iones, pero no deja pasar cosas así nada más. Tiene que haber una barrera física que separa el interior de un organismo vivo del exterior. Y entonces la manera en que esta azúcar atraviesa la membrana es a través de un transportador. Una proteína que puede reconocer cuando hay lactosa en el medio extracelular y translocarla. El paso de una molécula a través de la membrana le llaman translocación. Entonces, esta proteína ayuda a que la lactosa que estaba afuera entre a la célula. ¿Y luego cómo creen que se rompe este enlace? Gracias a otra enzima. ¿Ok? Esta proteína que está aquí y que está o que permite el paso de la lactosa de afuera hacia adentro, le llaman galactosidopermeasa. Permeasa significa que permite o que ayuda a permear a través de la membrana una molécula. Esa molécula es un galactósido. Otro nombre o la lactosa pertenece a un grupo de disacáridos que les llaman galactósidos. Entonces, esta es la galactosidopermeasa y esta otra molécula, esta otra molécula que aquí está representando una proteína, se llama beta-galactosidasa. Y esta beta-galactosidasa lo que hace es romper este enlace glicosídico, que es un enlace beta-1,4, entre el carbono 1 y el carbono 4, un enlace beta. Entonces, esta B viene de este beta y galactosidasa porque rompe un galactósido y lo rompen sus dos componentes, galactosa y glucosa. ¿Sí? Resulta que el operón LAC es ese fragmento de DNA que tiene un solo promotor y controla la expresión de 3 genes. 2 de esos genes que están controlados por el promotor de lactosa, son los que codifican para esta proteína y esta proteína. Las tienen controladas por el mismo promotor porque usualmente se requieren en conjunto para poder hacer el catabolismo de la lactosa. Requieres tener esta proteína para que la lactosa pueda entrar, requieres tener esta proteína para que pueda ser procesada y convertirse en glucosa y galactosa. ¿Sí? Entonces, el operón, si lo viéramos como un esquema o ¿cómo le llamamos a eso? Un esquema de un gen procarionte, pero en este caso estamos hablando de un operón, tendríamos otra vez la región reguladora aquí y la región codificante acá. Este es el promotor. En el caso del operón LAC, la región codificante codifica para 3 proteínas. La beta-galactosidasa, que es la que rompe el enlace glicosídico, la galactosidopermeasa, que es la que le permite a la lactosa pasar del exterior al interior de la célula, y una transacetilasa, que lo que hace es eliminar algunos metabolitos que pueden ser perjudiciales para la bacteria que se deriva precisamente de la acción de la beta-galactosidasa.
Lo que nos importa ahorita para nosotros son estos dos, para este ejemplo. Entonces, cuando esto se transcribe, perdón, genera un RNA mensajero policistrónico. En este caso tiene 3 cistrones. El cistrón de la beta-galactosidasa, el cistrón de la galactosidoperimeasa y el cistrón de la transacetilasa. Y todos están controlados por esta misma región reguladora. ¿Sale? Hay un elemento más que tenemos que considerar cuando estamos hablando del operón LAC. Y ese elemento es quien codifica para una proteína o un factor de transcripción que puede activar o reprimir la expresión de ese gen. Ok, entonces les decía que hay una parte del operón, o más bien una parte que está involucrada con el operón, pero que no forma parte del operón. El operón es desde aquí, ¿ok? Esta es la región controladora y la región codificada. En otra parte del genoma, totalmente lejos, o bueno, no lejos, sino más bien que no forma parte del operón, tenemos otro gen, este gen que está aquí, que le llaman el gen I, y es el que codifica para el represor de la lactosa. ¿Sí? El represor de la lactosa es un factor de transcripción negativo. Y este factor de transcripción negativo tiene su propio promotor. Entonces aquí le digo promotor I. Entonces, este gen en particular que codifica para el represor de lactosa, como tiene un solo gen codificado, controlado por este promotor, lo que genera es un RNA monocistrónico. O sea, un RNA mensajero que solo tiene un cistrón y que cuando se traduzca solo va a producir una proteína. Y esa proteína es el represor LAC, que aquí le estoy representando con este hexágono u octágono, que es la proteína represora. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque aquí lo que estoy haciendo nada más, para hacer claras las cosas, es voy a quitar esta región del DNA porque no me importa, ¿ok? A mí lo que me importa es que entiendan cómo funciona el operador, el operón de LAC. Pero al inicio lo puse porque quiero que entiendan y que siempre tengan claro que esta proteína no salió de... O sea, no es que esté allí presente todo el tiempo y que haya aparecido de la nada, sino que esta proteína existe porque este gen se está expresando en alguna otra parte de la célula. ¿Sale? Entonces lo elimino. ¿Cómo funciona esto? Tenemos una región del DNA con el promotor. El promotor es el sitio donde se une la RNA polimerasa. Si es un promotor lo suficientemente fuerte, la RNA polimerasa se une aquí, avanza en sentido 5'3' y va a transcribir el RNA mensajero que codifica para estos genes. ¿Sí? Resulta que la proteína represora es una proteína que tiene una muy alta afinidad por un fragmento de DNA en particular, con una secuencia en particular. Esa secuencia en particular es esta que está aquí. Y en el caso de los operones, cuando tienen una secuencia que funciona como sitio de unión para el represor, le llamamos la secuencia operador. Entonces, el operador está aquí y está pegadito a donde está el promotor. Y entonces, esta proteína represora, que aquí le estoy poniendo ANO nada más para que se den cuenta de que es una molécula en particular. Es la proteína represora, ¿ok? Encuentra el sitio del operador y se une a él. Y entonces, si la RNA polimerasa pudiera unirse a su promotor, lo que va a suceder es que físicamente la proteína represora impide que la RNA polimerasa pueda avanzar donde está el promotor y empezar a transcribir los genes que están ahí. ¿Sí? Entonces, si viéramos, por ejemplo, una gráfica en donde estábamos viendo los niveles de RNA mensajero del operón LAC, lo que tendríamos es esta parte de aquí, la expresión basal. Prácticamente está apagada. Y digo prácticamente porque no está totalmente apagado. ¿Por qué? Porque la unión entre la proteína represora y el operador no es una unión covalente. De vez en cuando esa proteína represora se quita o se deja de interaccionar con la región promotora. Y cuando eso pasa, si en ese momento había una RNA polimerasa que estaba cerca de donde está el promotor, pues lo que hace es que transcribe esa región. Y se genera un RNA monocistrónico, digo policistrónico, y entonces este RNA policistrónico sintetiza para unas proteínas. Este va a ser para la beta-galactosidasa, la galactosidoperimeasa, aquí me falta la T,
y la transacetilasa. ¿Por qué creen que es necesario hacer eso? O tener esa expresión basal. Porque acuérdense que la célula todo el tiempo está monitoreando qué es lo que pasa en el medio extracelular. Y la única manera de que la célula se dé cuenta de que hay lactosa en el exterior es si tiene esta proteína aquí que le permite a la lactosa entrar a la célula. ¿De acuerdo? Entonces, el operón LAC tiene que tener una expresión basal para tener al menos unas cuantas proteínas de galactósido permeasa monitoreando lo que está ocurriendo en el exterior. Si por alguna razón aparece lactosa en el medio, entonces la pueda internalizar y entonces es allí donde la detecta. Porque también requiere una parte de beta-galactosidasa que hace las primeras modificaciones, o sea, rompe este enlace glucosídico y genera estas dos moléculas. Estos dos proteínas que están aquí todo el tiempo, en muy, muy bajos niveles, pero que tienen que estar presentes, es lo que le llamaríamos la expresión basal. ¿Sí? Después de que pasó la expresión basal, como este sitio del operador sigue libre, puede venir otra molécula, otra proteína represora y unirse allí y lo vuelve a apagar completamente. Noten aquí que le puse B, porque lo que tenemos que entender, o una cosa que tenemos que mantener siempre en nuestra cabeza, es que no estamos hablando que exista una sola molécula de la proteína represora, sino hay varias. Y todas ellas tienen afinidad por ese mismo sitio de unión. Se va a unir, en algún punto se despega, hay una transcripción basal muy baja, y entonces esa misma proteína puede volver a unirse en ese sitio. U otra proteína, otra molécula de la misma proteína, o sea, otra proteína represora, puede unirse allí y lo vuelve a bloquear. Y entonces cuando la RNA polimerasa se une allí, simplemente no puede transcribir. Ahora imagínense que está otra vez la misma bacteria, tiene aquí sus dos proteínas, porque tiene una expresión basal, y está haciendo todo esto. Trata de meter la lactosa al medio intracelular, la procesa y luego de aquí entra la glicólisis sintetizada. ¿Qué pasa si yo le echo allí una buena cantidad de lactosa? Lo que va a pasar es que esta proteína, la galactósido permeasa, va a tratar de hacer que toda la lactosa que está afuera entre a la célula, lo más que pueda. ¿Sí? Y entonces la beta-galactosidasa, que está dentro de la célula, que es resultado de la expresión basal, va a empezar a romper los enlaces glicosídicos aquí para generar glucosa y galactosa que se van a ir a la célula. Pero si la cantidad es lo suficientemente grande, o sea, que empieces a decir, no, sí tenemos mucha lactosa aquí. La beta-galactosidasa tiene una segunda actividad. En vez de romper todo esto y pasarlo a galactosa y glucosa, lo convierte en un isómero de esta molécula que le llaman alolactosa. Alolactosa es la molécula efectora. En realidad, el operón LAC y la proteína represora del operón LAC lo que detecta es esta molécula, no esta molécula. ¿Sí? Este es el inductor del operón LAC. Y entonces lo que pasa es esto, fíjense. Volvemos al ejemplo del operón. Aquí está la proteína represora, que otra vez es la proteína represora A, y la RNA polimerasa que no puede transcribir en esta dirección. ¿Sale? En el momento en que la alolactosa está presente, esta alolactosa tiene alta afinidad por esta proteína represora. Y entonces se une a ella. ¿Sí? Cuando dos cosas están interaccionando, o sea, cuando una proteína interacciona con su ligando, sea cual sea el que este es, por lo general ocurren ciertos cambios conformacionales. Un cambio conformacional es la proteína, la estructura tridimensional de la proteína, cambia ligeramente. Y ese cambio ligero hace que a la proteína represora ahora ya no tenga tanta afinidad por el operador. Ok, entonces volvemos un poquito para no perdernos. Tenía la proteína represora unida al operador y la RNA polimerasa unida a su promotor. La alolactosa tiene afinidad por la proteína represora y se unen. Y una vez que estos dos están unidos, la proteína represora ahora ya no le gusta el operador. Ya no tiene afinidad por el operador. Y entonces se despega. Una vez que se despega, la RNA polimerasa empieza a transcribir y se genera un RNA mensajero policistrónico. Cada uno de los histrones corresponde a cada uno de estos genes que están allí. ¿Sí?
Ahora, si la concentración de alolactosa es lo suficientemente alta, todas las moléculas, no importa si es la A o B, todas las moléculas de la proteína represora van a tener unida a la alolactosa con ella. Y entonces ninguna de ellas es afín por el operador. Y entonces el sitio del operador está totalmente libre y entonces la RNA polimerasa se pega aquí cuantas veces quiera y transcribe cuantas veces quiera. Y entonces se empieza a generar muchos RNAs mensajeros que a la larga se van a traducir en un número más alto de cada una de las proteínas para las que codifican. Si volvemos a la gráfica esta, este es el punto en el que teníamos primero la expresión basal, o sea, este es el nivel de transcripción sin lactosa. En este punto le pones un poquito de lactosa y entonces todas las lactosas interaccionan, más bien las alolactosas interaccionan con la proteína represora, ese operón se desreprime y entonces la expresión se empieza a incrementar. ¿Sí? La presencia de la alolactosa dentro de la célula incrementa la expresión de este operón más o menos 50 veces. ¿Sí? ¿Eso en qué se traduce? Como se está expresando o se están transcribiendo varios RNAs mensajeros que codifican para estas proteínas, el número de proteínas de cada uno de ellos aumenta. Y entonces la membrana plasmática se va a llenar de galactosidopermeasas. No llenar, pero, o sea, el número de transportadores de lactosa se incrementa bastante. Y entonces la célula se hace muy eficiente en empezar a comerse toda la lactosa que está presente en el medio. Y si esta se incrementó, esta también se incrementó porque están codificadas dentro del mismo RNA mensajero. Y entonces la beta-galactosidasa empieza a romper todos los enlaces glicosídicos de la lactosa, genera muchísima glucosa y galactosa, y eso le permite generar ATPase. Entonces, en resumen, tenemos mucha lactosa. La lactosa atraviesa la membrana plasmática ayudada por una proteína, que en este caso es la galactosidopermeasa. Una vez dentro de la proteína, la beta-galactosidasa rompe el enlace para formar glucosa y galactosa, que se pueden ir a glicólisis, y una parte se convierte en alolactosa. La alolactosa se une a las proteínas represoras que estén presentes, no importa cuántas, y hacen que la proteína represora pierda afinidad por el operador, se despega y entonces la RNA polimerasa empieza a transcribir. Eso hace que después estos transcritos se traduzcan y se incremente la producción de beta-galactosidasa y de galactosidopermeasa. Pasas de estos niveles de RNA mensajero a estos niveles de RNA mensajero para este operón en particular. Una vez que eso sucede, empiezas a sintetizar más de esa proteína, empiezas a poner muchas galactosidopermeasas en la membrana, empiezas a transportar toda la lactosa que puedas y la beta-galactosidasa empieza a degradarla lo más rápido que pueda para llegar a producir ATP. Hay una cosa más que tenemos que ver. Aunque algunos genes o la expresión de algunos genes se controla de manera muy simple, o sea que está solo esperando una señal pequeña, un efector pequeño, que te haga decir, que te esté ayudando a sensar lo que está pasando en el medio y le esté ayudando a la bacteria a decidir si tiene que expresar ese set de genes o no, o ese conjunto de genes o no. Muchas veces las bacterias tienen como si tuvieran dos sistemas de regulación para la misma cosa. Por lo general o muchas veces, los sistemas de control en procariontes están sensando al menos un par de señales extra. Y eso es lo que pasa con el operón LAC. Y ese es el ejemplo que les traigo aquí. Es una tercera condición a la que habíamos visto. La primera condición es no hay lactosa, entonces el operón está parado. La segunda condición es si hay lactosa, entonces el operón está presente o está activo. ¿Sí? La tercera es hay lactosa, pero también hay harta glucosa, mucha glucosa. ¿Sí? Entonces, aquí ahora cambié de esquema y entonces a la lactosa la estoy representando como dos cuadritos de diferente color. Uno está representando la glucosa, este de aquí, y este está representando la galactosa. Y entonces fíjense que junto con la lactosa están presentes todas estas moléculas de glucosa que estoy representando aquí en moradito. ¿Sí? Acuérdense, la galactosidopermeasa es la que ayuda a la lactosa a entrar y tiene que pasar por este proceso para entrar a la glucosa.
glucólisis. Pero si ustedes estuvieran en el mismo medio, al mismo tiempo que la lactosa tiene glucosa, entonces lo que sucede es que la glucosa va a entrar también a la célula y entra también ayudada por una proteína transportadora. En este caso es esta proteína que está aquí que tiene un color distinto. ¿Sí? Es un transportador de glucosa. Una vez que la glucosa entra, no tiene que pasar por aquí, sino que se va directo. Entra la glucólisis y empiezan a generar ATP. ¿Sí o no? Simple y allí. Si ustedes fueran la bacteria, ¿por cuál se van? ¿Por glucosa o por lactosa? ¿Qué prefieren comer? Glucosa, porque es mucho más fácil. Y aparte de que es mucho más fácil, les ayuda el trabajo de estar sintetizando estas proteínas. Porque estas de aquí tienen expresión constitutiva, por lo general. ¿Sí? Siempre están presentes. Entonces, cuando ese es el caso, hay un mecanismo de control extra. Aquí está, otra vez ya entraron, se ve una glucólisis completa. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Lo que tienen que recordar es esto. El objetivo primordial de la regulación de la expresión genética es ahorrar recursos. Entonces, en un caso como este, lo que la bacteria haría es utilizar la glucosa, toda la glucosa que pueda, y hasta que se acabe la glucosa, empieza a comerse toda la lactosa. Sin embargo, la presencia de la lactosa aquí sí activa, pero lo activa un poquito. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos hablando de las secuencias promotoras? Y les decía yo que la fuerza de una secuencia promotora depende de qué tanto se parece a la secuencia consenso que está identificada para sigma 70. Esta es la secuencia del operón LAC, esta es la secuencia consenso de la subunidad sigma de la RNA polimerasa. Aunque se parecen, no son exactamente iguales. De hecho, el promotor de lactosa es un promotor débil. Entonces, déjenme ver. Es cierto lo que pasa aquí. O sea, mientras tengan lactosa presente, se va a generar la lactosa, se va a unir a la proteína represora y la RNA polimerasa va a empezar a transcribir eso. Sin embargo, como este es un promotor débil, lo transcribe de una manera más o menos débil. Les decía yo, se incrementa alrededor de 50 veces la transcripción de este operón, nada más con la presencia de lactosa. Pero fíjense que en la región controladora hay una región más, que es esta, la región del activador. ¿Sí? Y el activador resulta que es una proteína que puede unirse a este sitio y cuando se une, hace que la RNA polimerasa se sienta más atraído a ese sitio. Ahora, la unión del activador depende del estado energético de la célula. Hay una cosa aquí que no sé si sepan, pero se las voy a decir. Okay. Nosotros podemos, o más bien no nosotros, la célula todo el tiempo está sensando cuál es el estado energético de la célula. O sea, si tiene suficiente energía para hacer los procesos que requiere hacer. ¿Se acuerdan cuando estaba yo hablando de la replicación? Que por lo general las bacterias tenían que estar seguras de que podían llevar el proceso de replicación hasta el final antes de aventarse en la división celular. Una manera de hacer eso es estar sensando los niveles de ATP o de la molécula que sirve para sintetizar ATP y darse cuenta de cuál es el balance dentro de la célula. Entonces, por lo general, cuando yo tengo una alta concentración de glucosa en el medio, o más bien la bacteria tiene alta concentración de glucosa en el medio, esta entra en la célula, entra en la glicólisis y empieza a sintetizarse muchísimo ATP. El ATP, este es adenosín trifosfato y este es adenosín monofosfato. O sea, este es un adenilato que nada más tiene un fosfato y este es un adenilato que nada más tiene 3 fosfatos. Muchas veces hay, o más bien hay una interrelación entre estos dos. Si tengo mucho ATP, significa que tengo mucha energía y entonces el AMP disminuye porque tengo mucha energía. Cuando empiezo a perder energía, porque no tiene comida o están bajando los niveles energéticos, entonces el ATP empieza a bajar y si el ATP empieza a bajar, el AMP cíclico empieza a subir. Y entonces hay una relación parecida a esta. Mientras tengo mucha glucosa, tengo mucho ATP.
y tengo poco AMP cíclico. ¿Sí? Si tengo poca glucosa, entonces tengo poco ATP y tengo mucho AMP cíclico. Entonces resulta que la proteína activadora de la que les estaba hablando, la unión a su sitio de unión depende del estado energético de la célula. Mientras haya mucho ATP, esta proteína activadora no puede unirse al activador, porque no tiene la estructura tridimensional necesaria para reconocer esa secuencia. En el momento en que el ATP empieza a bajar y el AMP empieza a incrementarse, ahí está. El AMP cíclico interacciona con la proteína activadora. La proteína activadora cambia su estructura tridimensional y ahora puede unirse a su activador. De manera que si las dos cosas están presentes, o más bien, este es el resumen. Si hay lactosa presente en el medio, se genera la lactosa. La lactosa se une a la proteína represora se despega y entonces la RNA polimerasa empieza a transcribir. Y les decía yo, pasa de la expresión basal a una expresión de alrededor de 50 veces más arriba. ¿Sí? Pero si además de eso, la célula está sensando que no tiene energía, o sea, sus niveles de AMP cíclico están altos, significa que no hay glucosa en el medio. Y entonces, el AMP cíclico, ahí está, se une a la proteína activadora. La proteína activadora ahora se une a su sitio de unión. Y entonces la RNA polimerasa tiene mayor afinidad por este promotor. Y una vez que tiene mayor afinidad por ese promotor, empieza a transcribirlo mucho, mucho, mucho más rápido. Tanto que la expresión de estos genes, o más bien la producción del RNA mensajero de estos genes, se incrementa hasta 1000 veces. ¿Sí? Y ese es el resumen de esto. El operón LAC se activa a su máxima capacidad, sí y solo sí, no hay glucosa en el medio al mismo tiempo. Porque la ausencia o presencia de glucosa influye en el estado energético de la célula. De hecho, a este hecho de que aún con la presencia de lactosa, el operón se desreprimió un poquito, pero no alcanza su máxima capacidad debido a que tiene glucosa presente en el medio, es a lo que le llaman represión catabólica. El operón no está actuando a la máxima capacidad que tiene para producir esas proteínas. ¿Sí? Entonces es como una manera de hacer un chequeo doble. Por un lado, la célula está sensando si tiene lactosa presente y por el otro lado está sensando si hay glucosa presente. Si no hay lactosa, el operón está apagado. Si hay lactosa, se prende. Pero si hay glucosa al mismo tiempo, se prende lo más poquito. Y si tiene lactosa y no tiene glucosa, entonces se prende a su máxima capacidad. Que creo que la tengo por aquí. ¿Ok? El operón LAC va a estar activo siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. Hay lactosa y no hay glucosa. Va a estar inactivo si de plano no hay lactosa. ¿Sí? Y va a estar parcialmente activo en realidad si hay lactosa, pero también hay glucosa. Y entonces las células están monitoreando las señales para determinar si activan o no activan esos dos genes. Entonces, el operón de triptófano, les decía, tiene 5 genes, de hecho. Este sería un ejemplo de un esquema del operón de triptófano. Tiene un promotor, un operador, un péptido líder que le llaman, y 5 genes allí que codifican para 5 proteínas. Las 5 proteínas están involucradas en la síntesis de triptófano a partir del ácido corísmico hasta el triptófano. Aquí están cada una de las proteínas que se requieren. Entonces, lo que sucede aquí es que estos 5 genes están controlados por la misma región reguladora, con un promotor que es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque se requiere estar produciendo triptófano todo el tiempo. O más bien todo el tiempo mientras no haya triptófano presente. Y entonces, lo que se genera a partir de la transcripción de aquí es un RNA mensajero policistrónico. Cada uno de estos genes se transcribieron a un RNA y cada uno de ellos, más bien a un solo RNA, y cada uno de estos histrones va a dar origen a una de las proteínas de las que participan en la síntesis del triptófano. Obviamente,
Si aquí tiene un operador, esto implica que es el sitio de unión para una proteína represora. Por lo tanto, esa célula tiene que tener un gen que codifique para esa proteína represora, que es este, TRPR. Este es de triptófano y R es de represor. Y este tiene su propio promotor. Entonces, esto cuando se transcriba va a dar lugar a un solo RNA monocistrónico y eso va a dar lugar a una proteína represora, que en este caso es la proteína represora del triptófano. Pero aquí el mecanismo es ligeramente distinto. Este represor, tal cual, es un represor inactivo. ¿Qué significa que sea inactivo? Que la conformación tridimensional del represor no tiene afinidad por el operador. Entonces puede estar aquí presente, pero no se va a unir al operador. Y entonces, las RNAs polimerasas, como este es un promotor fuerte, se unen todo el tiempo están transcribiendo, y todo el tiempo se están sintetizando las 5 proteínas que se requieren para sintetizar triptófano. Si lo viéramos en esta gráfica de niveles de RNA mensajero con respecto al tiempo, tendríamos este nivel de expresión, un nivel relativamente alto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo puedo reprimir este gen. De hecho, ese es el ejemplo de la represión. Y como lo reprimo, si le añado un poco de triptófano, o sea que tengo un exceso de triptófano presente en el medio del cultivo. Cuando está presente el triptófano tiene mucha afinidad por la proteína represora y le gusta unirse. Y una vez que se unieron, esta proteína represora cambia su estructura tridimensional. Y entonces ahora su afinidad por el operador se hace mucho, mucho, mucho más grande. Y entonces se pega al operador. Cuando la RNA polimerasa trata de transcribir ese operón, no puede porque la proteína represora está ahí en medio, impidiendo su camino. Y entonces la expresión cae. ¿Sí? Es muy similar a lo que está ocurriendo con el operón de lactosa, pero va en el sentido inverso. En el operón de lactosa se sintetiza el represor y el represor es muy afín por el operador. Entonces se pega al operador y lo reprime por sí mismo. Y únicamente cuando hay lactosa, cambia su afinidad y se despega. En este caso es al revés. La proteína represora no tiene afinidad por el operador, a menos que esté unido con su efector. Y el efector en este caso es el triptófano. Una vez que se une al triptófano, reprime la expresión de ese gen, porque no necesitas estar gastando energía en sintetizar todos estos péptidos si hay triptófano disponible en el medio. Y entonces simplemente te detienes. La atenuación del operón de triptófano es un mecanismo extra de control. El primer mecanismo de control es que la proteína represora esté unida o no esté unida a su operador. Pero en el caso de los operones que codifican para proteínas que están involucradas en síntesis de aminoácidos, muchas de ellas tienen un mecanismo extra al que le llaman el mecanismo de atenuación. Y en lo que consiste eso es en utilizar esa capacidad que tienen las bacterias de hacer la traducción o transcripción. ¿Se acuerdan ustedes qué es una traduc' cotranscripcional? Que era cuando todavía no acaban de sintetizar todo el RNA mensajero, y sin embargo, como ya está libre la parte 5' del RNA, se puede unir un ribosoma y puede empezar a traducir ese fragmento de RNA mensajero. ¿Sí? Y de eso depende la atenuación. ¿Por qué? Este es el operador del triptófano. Aquí está el promotor y aquí está el operador. Y les dije, se necesitan 5 proteínas. 1, 2, 3, 4, 5 proteínas para la síntesis del triptófano. Pero les dije, no sé si vieron que había un péptido extra, que es este péptido, que es a lo que le llaman un péptido líder, pero digamos, en el péptido líder, en el primer péptido que codifica ese operón, se encuentra una región a la que le llaman el atenuado. ¿De qué se trata esto? ¿Se acuerdan que este es un promotor fuerte? Y entonces, como es un promotor fuerte, a cada rato se le van a pegar RNAs polimerasas y van a empezar a transcribir. Y como es una bacteria, cada que empiece a transcribir va a empezar a traducir también. Si por alguna razón hay un cambio brusco en el medio ambiente, o sea, que yo agarre el cultivo y les eche ahí un kilo de triptófano, el triptófano se va a unir a su represor, al represor del triptófano, y el represor se va a unir al operador.
Y entonces la transcripción se para. La transcripción de las RNAs polimerasas que ya estén unidas aquí. Sin embargo, existe otro mecanismo para que si ya había una RNA polimerasa que iba avanzando hacia acá, se detenga y no termine de transcribir todo el RNA policistrónico, sino que le deje un RNA trunco o atenuado. Este ocurre cuando, o sea, este es lo normal cuando hay bajos niveles de triptófano, pero cuando hay altos niveles de triptófano, aparte de que bloquean el operador, cortan cualquier síntesis del RNA mensajero que ya esté iniciada. Y funciona por, o está basada en la traducción de ese pequeño péptido líder. El péptido líder es este que está aquí. Fíjense que aquí está el extremo 5' del RNA mensajero, y aquí hay un marco de lectura abierta. Se fijan que aquí hay un auge, y después de ese auge, tienen que dividir el RNA mensajero de 3 en 3 para ver cuáles son los aminoácidos que corresponden o que forman ese péptido en particular. Es un péptido chiquitito. Fíjense cuántos aminoácidos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aminoácidos conforman ese péptido líder. Pero fíjense que en esos 14 hay dos, estos dos, que codifican para triptófano. ¿Ok? Esto nada más es en el péptido líder. Si seguimos avanzando un poco más, vamos a encontrar que hay un par de regiones en el RNA mensajero que están marcadas aquí como región 2, región 3 y región 4. Prima del RNA mensajero, aquí está el péptido líder, que está pintado en moradito para que le llamemos ahorita región 1. Y hay otra serie de regiones que están aquí marcadas como 3 y 4. Les decía yo que aquí hay un marco de lectura abierto, porque aquí hay un auge de inicio, y entonces este pequeño péptido, este pequeño RNA que está aquí, esta pequeña región del RNA, fíjense que aquí está el codon stop, codifica para un péptido de 14 aminoácidos, 2 de los cuales son de triptófano. Es una de las cosas que tienen que saber para entender la atenuación. La segunda cosa que tienen que saber para entender la atenuación es que estas regiones de aquí les gusta formar puentes de hidrógeno entre sí. O sea, el RNA mensajero puede formar estructuras secundarias. Y dependiendo de quién con quién interaccione, detienes o sigues con la transcripción. Este puede establecer puentes de hidrógeno con este 2, esta región 2, con esta región, o esta puede establecer puentes de hidrógeno con esta región. No, más bien, este con este o este con este. Entonces, fíjense lo que sucede. Cuando no hay triptófano en el medio, lo que va a suceder es que este es el DNA. Aquí va avanzando la RNA polimerasa en dirección 5', 3'. Y este es el RNA que va sintetizando. ¿Sí? Como ya está libre el extremo 5', y aquí hay un sitio de unión al ribosoma, el ribosoma se une allí y empieza a traducir la secuencia. Y es como si tuvieran una carrera entre esta, que va moviéndose de 5 a 3, y esta, que va moviéndose de 5 a 3. ¿Sí? Va traduciendo, va leyendo de codón en codón. Y entonces llega a este codón en particular, que es el codón que codifica para triptófano. Y entonces, si hay poquito triptófano, significa que hay pocos tRNAs activados con triptófano. Y entonces el ribosoma, literal, se detiene ahí. Porque necesita encontrar un tRNA que traiga triptófano. Y si hay poco triptófano, simplemente no lo encuentra tan rápidamente. Y entonces esta RNA polimerasa le gana la carrera y sigue avanzando hacia abajo. ¿Sí? Porque los nucleótidos sí están presentes para que ella pueda seguir sintetizando RNA mensajero. Como este ribosoma está detenido aquí, la RNA polimerasa primero sintetizó esta región, la región 2, y luego sintetizó esta región, la región 3. Y como este y este están libres, solitos y tristes allí, y les gusta interaccionar entre sí, pues interaccionan entre sí y forman una especie de loop. ¿Sale? Y entonces la RNA polimerasa sigue avanzando feliz y transcribe los 5 genes que forman parte del operador. Lo interesante ocurre cuando sí hay altos niveles de triptófano. O sea, yo le puse una inyección de triptófano al medio de cultivo y entonces están avanzando en una carrera la RNA polimerasa y el ribosoma. Y entonces el ribosoma se une aquí a la región 1, traduce la primera metionina y empieza a leer todos los codones que están presentes.
llega al codón de triptófano y ahora se encuentra con que hay mucho triptófano o muchos tRNAs con triptófano presente. Y entonces lo polimeriza casi inmediatamente. Avanza al siguiente y es otro triptófano. Y como hay mucho, lo polimeriza inmediatamente, polimeriza el aminoácido en ese péptido. Y entonces aquí ya está avanzado, pero la RNA polimerasa debería ir por esta región. O sea, ya transcribió la región 2, pero no ha transcrito la región 3, o sea, apenas la está transcribiendo. Y entonces el ribosoma, como avanzó tan rápido sobre esto, avanza más y bloquea la región 2. De manera que cuando la región 3 está sintetizada, está solita y triste allí, pero no tiene con quién interaccionar, porque la región 2 está ocupada o está atrapada dentro del ribosoma. Como la RNA polimerasa sigue avanzando, sintetiza ahora la región 4, y ahora la región 3 y la región 4 forman una especie de loop, que es esto, y resulta que justo después de la región 4 hay una serie de uridinas consecutivas. ¿Se acuerdan de la terminación en procariotes? Esta estructura en donde se forma una especie de horquilla seguida de una serie de uridinas se parece mucho a la terminación independiente de Roux. Entonces, estos dos están interaccionando tan fuerte que jalan el RNA e interrumpen la transcripción. Y entonces así es como como las células van sensando si hay un cambio súbito en la concentración de los aminoácidos que están en este caso del aminoácido triptófano. Si no hay un cambio súbito, el ribosoma se va a detener aquí porque no hay suficiente triptófano, se forma este loop, y como aquí no hay una serie de U's pegadas o unidas consecutivas, entonces la RNA polimerasa sigue porque no hay un terminador ahí. Si sí había mucho triptófano y esta región está cubierta, entonces se forma este otro loop. Y cuando se forma ese otro loop, esto se parece a esta estructura del atenuador, se parece a una estructura de terminación independiente. Y entonces se detiene la transcripción. ¿Sí?